publicamos durante una semana y por parte de las universidades había la reflexión de la currícula ya está tan amplia que estamos tratando de seleccionar lo que podamos y pedirle más a las facultades ya es un reto mucho mayor porque hay una mayor exigencia. Realmente creo que es importante justamente poder escuchar la participación de estos diferentes componentes porque es una visión mucho más integral realmente de saber cuál es el problema. Mucho trabajo de los docentes nos propone. Y un punto importante era el tema de las entidades reguladoras. La participación justamente del sector privado sobre la percepción que se tiene de la alta regulación, la percepción que se tiene sobre las exigencias, que nos permiten que, digamos, que el desarrollo del sector privado y el sector económico puedan generar preguntas, porque siempre hay muchos trabajos al respecto vinculados justamente con los reguladores. Por eso que hoy tenemos la participación del profesor Luna, de Historia Jurídica de Senarmí, la participación del licenciado Peño, director de la Oficina de Seguridad Jurídica de OCPEL, la participación del doctor Correño, superintendente de la SENAPI, y en realidad nos está acompañando también. Me también por secretaria de la Asociación de Municipalidades de esta oportunidad, me acompañará también en la moderación, Elena Morales, el estudio de la CCIA, miembro del Comité de Sector Legal. Como saben, la dinámica correspondiente a este panel es la participación de cada uno de ustedes para poder su perspectiva, su análisis, las problemáticas, y quizás plantear unas posibles mecanismos de solución que podemos hacer para posteriormente de ahí hacer una optimización de los problemas que hemos planteado. Entonces, en este caso, damos inicio con José Luis. Gracias, buenos días. Bueno, antes que nada, agradecer la invitación de la Cámara de Comercio. Estoy seguro que estos 2 días de conversatorio van a ser muy productivos para el sector. Yo quería comenzar esta breve conversación mencionando o haciendo hincapié en esta lámina, que es básicamente la que resume los 3-4 minutos que me voy a tomar para explicar. Me encontré con esta lámina después de algún tiempo, que la había presentado justamente en un panel que también fui invitado. Yo llegué acá hace como 11 años. ¿Ahí? ¿Aló? Sí, hace como 11 años, y la misma creo que sigue reflejando los mismos problemas en la actualidad. Me refiero a la guerra, precisamente lo que señaló Milton Friedman en una entrevista. Él señalaba hace varios años atrás que él había consultado a los países que estaban en la transición hacia el socialismo. Dice que la idea era privatizar. Pero señala que se equivocó. Seguramente lo más importante de la situación es el Estado de Derecho. Y a eso es lo que yo quería centrar en estos minutos. Como ustedes saben, ¿no? ¿No pasa? Como ustedes saben, los organismos reguladores fueron creados en los años 90 en pleno proceso de privatización. Y se nos dio básicamente algunas facultades, algunas obligaciones. La principal función que tienen los organismos reguladores es justamente la poder económico. Y para eso nos situamos, como podemos ver aquí, en medio de una pirámide en la que en los vértices se encuentran las empresas, el gobierno y los consumidores. Esas son las 3 fuerzas que manejamos nosotros y que tratamos de regular o mantenernos como árbitros en este medio. Por una parte, estamos obligados a garantizar las inversiones, por otro lado, a proteger a los consumidores, y como digo, siempre promoviendo la eficiencia económica. Para el cumplimiento de esta función, básicamente, la norma previó otorgarnos algunas atribuciones que nos van a permitir justamente a los organismos reguladores afrontar los mayores riesgos que tenemos en el ejercicio de la función. Puede ser problemas de privatización y los problemas de captura. Para
ambos temas, la norma prevé, pongamos, para prevenir los problemas de politización en los organismos reguladores, establece el nombramiento de los consejos directivos hacen a través de mandatos independientes, se le da una determinada estabilidad a los directorios, no pueden ser cesados por cualquier causa, presupuesto autónomo y sobre todo una revisión en los procedimientos de aplicación de apelaciones para poder resolver los recursos que se nos planteen. Por el otro lado, frente a la captura del regulador, también se proveen con algunas fortalezas, como son los criterios de designación, se les dota de personal calificado, transparencia y sobre todo una obligación de rendir cuentas a la sociedad. ¿Qué estamos viendo hoy día y cuál es la principal problemática, diría yo, desde el punto de vista que estamos sufriendo? Es que estamos viendo muchas políticas o normas que están afectando justamente la autonomía reguladora. Directamente, voy a mencionar algunas para ubicarnos en el contexto, ¿no? Se habla, digamos, de mayores reducciones salariales, la inclusión de los funcionarios de los organismos reguladores en la ley Servir, se han incrementado últimamente las restricciones del gasto presupuestal, se asignan funciones ajenas a la naturaleza de los reguladores. Todas estas cosas cada vez van mellando más la autonomía del regulador y están ocasionando algunas deficiencias que no nos permiten desarrollar adecuadamente las funciones. Se afecta, pongamos, el principio de legalidad. Solamente para comentarles que en el último tiempo, nosotros, no sé, de repente, pues, vamos a mencionar algo similar, pero se nos pretenden dar funciones a través de oficios. O sea, ya no ni decreto supremo, por no decir ley, ¿no? Pero a través de oficios. O sea, funcionarios de menor categoría se nos tratan de asignar funciones que realmente no corresponden, ¿no? El poder legislativo no se ha quedado atrás. Tenemos algunos proyectos de ley que lo podemos comentar, que vienen básicamente de la Comisión de Defensa del Consumidor. Este proyecto de ley, vamos al 021, se trata de incrementar el número de miembros del Consejo Directivo, que actualmente son 5, en el caso de los 3 reguladores, y los que sean 6, a 2 más, y estos 2 van a ser directamente escogidos por las asociaciones constitutivas, ¿no? O sea, eso es gravísimo, ¿verdad? Es poner a cargo desde cero, ¿no? No solamente eso, sino que no se le pide ningún atributo de idoneidad profesional, simplemente basta con que sean elegidos por la sociedad consumidora. También se presenta acá la posibilidad de incrementar la incompatibilidad que tenemos los funcionarios y los miembros del Consejo Directivo de 1 año a 5. Por su parte, el impedimento para después, posteriormente, debo reengancharse en la actividad de 1 a 5. Dígame, ¿qué profesional va a tener, digamos, la intención de postular a un Consejo Directivo cuando va a tener impedimentos como estos? O sea, no va a poder ejercer su profesión después de ser miembro del Consejo Directivo por 5 años. Otra iniciativa también que vemos nosotros con preocupación es que los miembros del Consejo Directivo pues ya no quieren, ya hay una propuesta para que no sean elegidos por concurso público, porque son ahora sino directamente por parte del Consejo Directivo, o sea, ya se elimina el concurso público. Otra propuesta de este mismo proyecto de ley es que los miembros del Consejo Directivo pueden ser retirados, cesados, sin expresión de causa, ¿no? Y por último, no deja de ser importante, como saben, nosotros, los organismos reguladores, percibimos aportes de regulación. Esos aportes tienen un carácter tributario. Hoy día se le quiere quitar ese carácter, ¿para qué? Para poder asignar los saldos de balance a cualquier otra actividad que no sea la propia regulación. Entonces, básicamente, como les dije yo al principio, en la primera lámina, la preocupación que tenemos nosotros desde los reguladores es eso, ¿no? Es un incremento en la actividad legislativa, algunas acciones de índole menor, que lo que está pretendiendo cada vez más es mellar la autonomía del regulador. Y eso es muy peligroso. Nosotros no podemos dejarlo pasar. Ya ha venido ocurriendo a lo largo de los años poco a poco. Es como, para concluir con el ejemplo que quería mencionar, la famosa rana de Patterson, que señala que si uno toma una rana y la mete en una olla fría, en una olla caliente, perdón, lo que va a hacer la rana es inmediatamente salirse de la olla. Sin embargo, si uno agarra la rana, la pone en la olla,
la calienta poco a poco el agua. La rana lo que va a terminar es muerta cocinada. Y eso es lo que, lamentablemente, usando esa metáfora, es lo que sí porque está pasando en el sector de los reguladores. Poco a poco se nos está quitando cada vez más facultades y vamos a terminar como la rana. Gracias. Perfecto, perfecto, José Luis. Luis Alberto, por favor, con tu participación. Sí, muchas gracias a Cámara de Comercio en primer lugar por la invitación. Además de esta pequeña presentación que voy a compartir con ustedes, me gustaría decir que la institución donde laboro, que es el OCITEL, que tengo 14 años en cargo de referente legal o director de la Oficina de Asesoría Jurídica, compartimos la misma problemática, ¿no? Venimos de organismos reguladores. Entonces, el contexto en el cual se desenvuelve el ejercicio de la protección legal dentro del regulador comparte este mismo, digamos, este mismo escenario de problemas donde tenemos a agentes políticos, ¿no? Stakeholders políticos, tenemos a las empresas operadoras, empresas que ciertamente son, tienen poder cada vez bastante grande, que se desarrolla normalmente un ambiente de competencia, pero también tenemos, digamos, otros stakeholders que son los consumidores y los mismos políticos representados en el Congreso, que como José Luis lo ha presentado de una forma bastante gráfica, pues hay siempre una intencionalidad que a veces no es nada técnica, que es el contexto en el cual nosotros debemos movernos, debemos desenvolvernos, porque ese es el mandato legal, ¿no? Tener un trabajo técnico para poder regular, supervisar, fiscalizar, ¿no? Y atender problemas de usuarios en mercados que tienden a ser monopolios naturales o son monopolios naturales en algunos casos. Bueno, bajo ese contexto yo más bien he presentado algo mucho más práctico, o mejor dicho, voy a presentar problemas mucho más genéricos desde mi perspectiva de funcionario público en primer lugar, problemas legales que afectan a la administración pública en general, para luego centrarme ya en problemas más específicos que en el ejercicio de mi profesión de abogado y como director de una oficina de un equipo legal que ha ido creciendo con el tiempo. Hoy en día con practicantes y todo, más o menos vamos a ser como 28 personas quizás en la oficina, ¿no? Pero es producto de cambios también constantes en el mercado, cambios constantes en el marco normativo que se desenvuelve la función pública, ¿no? El Estado y en particular un organismo regulador. Entonces vamos con la primera, por favor, si me permites. Muchas gracias. Bueno, entonces la primera lámina voy a presentar algunas ideas muy quizás generales sobre lo que son los problemas legales que afectan a la administración pública en general, ¿no? Desde mi visión, como vuelvo a repetir, muy particular, ¿no? Entonces, la primera que quizás ya se ha debatido el día de ayer en los anteriores paneles, ¿no? Es que hay demasiados abogados en el mercado, demasiadas universidades que forman a profesionales en el derecho, ¿no? En todo el país, y que no hay un requisito mínimo de calidad para el egresado de estas diversas facultades que existen a nivel nacional. Entonces es un problema, porque muchos chicos que salen o que egresan de estas universidades públicas o privadas, pues no van a tener oportunidad de insertarse adecuadamente en el mercado laboral. Y eso es una realidad, no solamente obviamente que afecta a la profesión del abogado, afecta a todos los que se van formando en diversas profesiones, en diversas universidades del país. Y hoy en día vemos pues, que esta reforma, digamos, de la educación y de la calidad universitaria que se implementó hace varios años a través de la SUNEDU, pues, está teniendo retrocesos. Entonces, ¿qué podemos esperar de las universidades que hoy forman profesionales del derecho, públicas o privadas, ¿no? ¿Qué perfil de profesionales están formando, ¿no? Y cómo estos pueden ser absorbidos eventualmente más adelante, ¿no? Por el mercado laboral, tanto público como privado. La verdad es un problema que como Estado tenemos que plantear, ¿no? Porque ahí van a haber muchos estudiantes que van a verse frustrados porque no van a poder verse o no van a poder ser absorbidos por el mercado laboral, y obviamente los padres que invirtieron en la educación de sus hijos también van a verse doblemente frustrados porque no van a tener esa desazón de no poder haber hecho una buena inversión en educación, ¿no? Y por otro lado, también como Estado, creo que no nos fijamos objetivos educativos generales, globales, ¿no? Suficientemente además
técnicos que nos indiquen, pues, qué tipo de profesiones, de estudios requieren los jóvenes para poder insertarse adecuadamente en el mercado laboral. Entonces, podemos tener o muchos abogados, o muchos contadores, o quizás muchos médicos, y la verdad no lo sabemos, ¿no? No lo sabemos. Ese es un tema también a quizás investigar un poco para poder tener en cuenta en las políticas públicas hacia dónde debemos orientar las políticas educativas específicamente. Y luego, bueno, hay una competencia en el mercado laboral legal, ¿no? Donde felizmente, esto lo digo también algo de conocimiento, ¿no? Hay reglas ya que han tratado de evitar situaciones de discriminación en el sector público. Pero eso sucede en el sector privado. Lo dudo, ¿no? Porque normalmente la acreditación de la formación y la experiencia, ¿no? Uno ve, ¿no? De qué universidad procede el profesional que está postulando a un cargo, ¿no? Y va a tener cierto sesgo, ¿no? Por su propia experiencia, por lo que conoce de las facultades que están formando profesionales en derecho, ¿no? Y va a preferir siempre, pues, obviamente, a los que tienen una mayor, digamos, acreditación o un mejor ¿no es cierto? Entonces, en igualdad de condiciones, ¿a quién se debe preferir? ¿No? O sea, si tienes la misma experiencia, la misma formación, ahí hay un tema que desde el sector privado me parece que quizás no se ha abordado. En el sector público hay concursos públicos, por lo menos hasta para practicantes hoy, ¿no? Entonces, conseguir a un profesional adecuadamente formado e incluso hasta un practicante que todavía está en formación, a veces resulta muy difícil, ¿no? Porque para una sola plaza se presentan a veces 50, 80 y a veces hasta más de 100, ¿no? Entonces, por lo menos en el sector público puedo decir con conocimiento de causa entonces que hay algunos criterios de elegibilidad que tratan de igualar el piso, ¿no? Para que no haya situaciones de discriminación. La siguiente, perdón, yo tengo que continuar con esto, ¿no? Ahí está. Bueno, otros problemas que hemos encontrado, y rápidamente para no excederme del tiempo, que existe también una situación de precarización del trabajo legal en las administraciones públicas y en general, ¿no? En nuestro país, ¿no? Diríamos, ¿no? Hay altos costos laborales, una excesiva oferta de abogados, pero ya lo dije, ¿no? Y en general, al tener tanta oferta de profesionales del derecho, ¿no? Hacen que quizás en muchos sitios se prefiera pues, poner o atribuir un costo, ¿no? A la plaza, al puesto que está concursando muy bajo porque tienes demasiada cantidad de profesionales de dónde escoger, ¿no es cierto? Incluso se han viralizado ahora con el tema del uso, digamos, cada vez más alto de las redes sociales, ¿no? Situaciones donde hay una incluso explotación de la mano de obra, entre comillas, barata, como son los practicantes, ¿no? Entonces, esto sucede tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, ¿no? Entonces, el utilizar practicantes o personal o mano de obra barata, pues es una práctica también que está ahí medio escondida, medio soterrada o más o menos explícita, pero muchas veces de la cual preferimos no hablar, ¿no? Pero por la rigidez a veces de las normas, por los altos costos laborales, por la rigidez también de las normas del sector público, se prefiere, porque no puedes contratar a un profesional debidamente capacitado para desarrollar una función, se prefiere optar por los practicantes, ¿no? Porque es una mano de obra que te puede formar, que puedes capacitar, ¿no? Pero también por un corto tiempo. Hoy en día se ha modificado la norma, puedes tener pre y pro hasta creo que por un lapso de 2 años, ¿no? Pero antes era mucho más rígido el tema. Luego también encontramos un déficit, perdón, en especialización en nuevos ámbitos del derecho. Las nuevas tecnologías que han irrumpido, ¿no? En los últimos años, ¿no? En diferentes campos, e incluso se los digo por experiencia propia, porque, por ejemplo, yo estudié un MBA, una maestría en administración, ¿no? Y a veces los abogados nos resistimos a abrir un poco, ¿no? Digamos, ampliar el ámbito de nuestra especialización hacia otras disciplinas, ¿no? Y más bien hay disciplinas o estudios que nos complementan como abogados, ¿no? Pero yendo a la especialización, ¿no? El tema por ejemplo, de encontrar especialistas en temas regulatorios en telecomunicaciones, que es el área donde me desenvuelvo, ¿no? A veces es muy difícil.
¿no? Y la mayor, digamos, especialización que se puede lograr en estas áreas vinculadas a las telecomunicaciones muchas veces están en el sector público. En el sector privado también, pero en un ámbito más restringido y, bueno, obviamente los profesionales que optan por el sector privado o han sido captados por el sector privado, muchas veces ya tienen una línea de carrera y no van a venir a trabajar al sector público por muchos condicionantes. Uno de ellos, las remuneraciones que tienen topes, ¿no? Para poder captar a los mejores, ¿no es cierto? Entonces, normalmente lo que sucede es que muy pocas personas que se forman en derecho a veces optan por trabajar en el sector público, ¿no? Entonces, estoy hablando de los que, por ejemplo, puedan salir de universidades privadas o de las universidades que tienen una mayor acreditación, no optan por el sector público, optan por el sector privado, ¿no? Eso también es un condicionante, ¿no? Entonces, pero ¿se requiere mayor especialización? Sí, ¿no? Luego, tenemos otro problema, que eso también lo conozco bastante bien porque soy docente en 3 universidades, ¿no? Y uno encuentra material en derecho administrativo, en derecho regulatorio, ¿no? El campo en el cual me desenvuelvo, que a veces son cosas que repiten los autores peruanos, ¿no? Repiten mucho de lo que han conocido en su formación de posgrado en los países donde estudiaron, ¿no? O sea, puede ser del mundo anglosajón o de España, ¿no? Preferentemente donde hay mucha doctrina, ¿no? Pero no hay mucha creación, no hay mucha investigación jurídica, ¿no? Es un copy and paste de lo que existe en otras latitudes. Y eso es algo lamentable, pero sucede no solamente en el derecho, sucede en muchos campos igualmente de formación profesional. Luego, hay un reto que creo que es importante abordar desde la perspectiva del trabajo público y privado, ¿no? Del trabajo jurídico me refiero, ¿no? Es el tema de la transformación digital, ¿no? Que muchas veces los abogados también somos muy reacios, ¿no? O hemos sido reacios y creo que la pandemia nos golpeó bastante, ¿no? Y nos hizo ver que nuestro trabajo es perfectamente realizable en forma virtual. O sea, no necesitamos estar cara a cara con nuestros clientes internos o externos para poder desarrollar nuestra función de asesoría. ¿Correcto? O sea, nos podemos desarrollar en nuestras casas, en algún ambiente totalmente lejano y conectarnos a través del uso de las tecnologías de cualquier plataforma, ¿no? Para poder desarrollar esa labor de asesoría. Entonces, la transformación digital también es un reto, ¿no? Porque hay que digitalizar expedientes, falsos expedientes, ver quizás una ingeniería de procesos, rediseño de procesos y todo ello para contribuir a que las cosas se hagan más rápido y de forma más eficiente. Y solamente en forma marginal, digamos, podamos optar por una reunión presencial, ¿no? Que siempre es útil, obviamente, para conocerse con las personas y desarrollar más lazos, pero ojo que aquí hay todo un tema todavía por avanzar, sobre todo en el sector público, donde las cosas avanzan más lento, ¿no? Luego, algunos ya problemas más específicos, y quiero que por favor, Wilfredo, me digas cuántos minutos me quedan, porque 2 minutos ya. Voy a tratar de correr rapidísimo es algo que ya, bueno, creo que se ha hablado bastante también en otros foros. Hay una excesiva producción normativa. En el Estado se nos percibe, los ciudadanos en general perciben que hay demasiadas normas sin el análisis de calidad regulatorio debido, ¿no? Excesivo formalismo, muchos procedimientos, directivas para todo, ¿no? Hacíamos una broma con algunos colegas que hay directivas hasta para ir al baño, ¿no? En el sector público. Entonces, eso tiene que ser simplificado. Tenemos que reorientar nuestro trabajo de asesoría legal, ¿no? Hacia ser más eficientes y evitar mucho el reproceso, ¿no? La asesoría legal también en el sector público bastantes veces se vuelve un poder omnipresente. ¿Y por qué digo esto? Porque lo comentaba hace un momento con José Luis y compartimos esta misma problemática. Todas las áreas de la organización quieren basarse siempre en lo que le dice el asesor, el abogado. Y no deciden nada hasta que no vean un visto de un abogado. Hasta para unas cosas tan simples como elaborar una carta, ¿no? O sea, nosotros no somos redactores de estilo o correctores de estilo, ¿no? Somos asesores legales, ¿no? Para resolver problemas, para tomar decisiones y en todo caso la asesoría debe estar orientada siempre a los contenidos legales y no a otros temas, ¿no? Entonces hay un círculo vicioso donde todos buscan pues, cuidarse la espalda, como se dice, antes de tomar alguna decisión o firmar algún documento, ¿no? Siempre que lo diga legal, pues, no hago nada, ¿no? Y luego, bueno,
ya he hablado del tema de la falta de especialización en algunos temas de derecho público, en temas regulatorios, sobre todo de servicios públicos. Y finalmente, para concluir, si me dan solamente 30 segundos, voy a ir a la última diapositiva, ¿no? Hay un marco legal muy rígido para acceder al empleo público, lo cual también José Luis ya lo comentó. Muchas veces hay una inadecuada valoración de la experiencia que se ha tenido previamente en el sector privado para ir al sector público, porque se dice, no, tienes que tener 3 años de experiencia o 2 años de experiencia en el sector público. Eso también es un límite, ¿no es cierto? El problema en sectores regulados es el problema de la puerta giratoria, ¿no? Personas que trabajaron en las empresas reguladas que hoy quieren trabajar en el Estado. ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Les prohibimos, les ponemos algún candado? No, las normas no dicen nada. O sea, al revés sí, ¿no? Hay un año donde los funcionarios de los reguladores no pueden ir a las empresas privadas, ¿no? Se les prohíbe, ¿no? Pero al revés puede funcionar. O sea, los filtros los tiene que poner la propia organización, ¿no? Porque siempre hay un grado de peligro, ¿no? que podamos tener. Yo se los digo por experiencia, hemos tenido esa mala experiencia de tener algunas personas que están trabajando aún para las empresas reguladas, y eso nadie lo quiere tener, ¿no? Bueno, hay problemas con la ley de contrataciones para muchos temas vinculados a la contratación de asesorías legales especializadas, para la defensa de la entidad de sus funcionarios, etc. Bueno, esto es, en grosso modo, lo que quería compartir con ustedes, y discúlpenme la extensión. Gracias. Un problema, Luis. Sin ningún problema, Luis Alberto. Seguimos ahora con Oscar, por favor. Buenos días nuevamente, muchas gracias. Gracias a la Cámara de Comercio de Lima por la invitación. Expreso en primer lugar los saludos de nuestro Superintendente Nacional de Fiscalización Laboral, el doctor Jesús Bandión, y les habla el Superintendente Nacional de Inteligencia Inspectiva. Y ciertamente, un poco rompiendo el molde, nosotros no somos organismo regulador, somos una superintendencia adscrita al Ministerio de Trabajo, cuya función es la de fiscalizar y promover el cumplimiento de la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. Si bien es cierto, no vamos a poder señalar de manera directa qué problemas identificamos por la naturaleza misma de la función que cumplimos, pero sí con la presentación podemos generar una reflexión al interno de las empresas dedicadas a este importante rubro en cuanto al manejo de su personal, la asunción de responsabilidades respecto al mismo, y también generar una reflexión respecto al mercado externo, a su público objetivo, y un poco conocer de manera muy general la problemática que afrontamos como país y a qué nos enfrentamos, y concretamente el sector legal, ¿no? Básicamente nuestra función, como señalé, es la de promover y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad en salud en el trabajo. Nosotros no establecemos las reglas, nuestro marco es la legislación vigente. Si hay algunas reglas que justamente desde la intendencia que presido establecemos, pero para el trabajo interno de los inspectores de trabajo. Y nuestra estructura que va tomando forma, por decir de algún modo, es que ya en este año estamos cerrando la competencia al 100% sobre las empresas nacionales, todas las entidades sujetas al régimen laboral de la actividad privada. Pues cuando se dio la ley de creación de SUNAFIT, se reservó un grupo de empresas para que sean competencia de los gobiernos regionales, y en ese grupo están sobre todo las microempresas, y entiendo que varias de las empresas del sector pueden estar dentro de ese rubro. Y en la inspección resaltamos estas dos funciones, como dije, de fiscalización y orientación. Y el contrato de trabajo lo traigo a colación no por un tema de enseñar o dar pautas de qué es un contrato de trabajo, sino resaltar la relación entre trabajador y empleador y la necesidad de identificar que si esta relación existe, es decir, si están los 3 elementos esenciales de una relación laboral,
que son prestación personal de servicios, remuneración y subordinación, estamos frente a un contrato de trabajo, ¿no? En algunos casos podemos ver que a pesar de estos tres elementos, se declara al trabajador como un locador de servicios. Y esto lo traigo cuando aquí mencionamos las posibilidades de contratación modal que nos otorga la legislación nacional. Y esto lo traigo a colación porque hay una serie de principios ordenadores que rigen el sistema de inspección de trabajo, la inspección es una labor de carácter permanente, incluso se ha seguido desarrollando durante el estado de emergencia. Y dentro de estos vemos el principio de primacía de la realidad. Podría permanecer una discusión si es exclusivo su aplicación solamente para los jueces. En el caso de la inspección de trabajo, al identificar una discordancia el inspector entre los hechos constatados y los hechos reflejados, bueno, va a dar preferencia a poder exigir la declaración real que él ha podido identificar, ¿no? Esto en consonancia con lo que dije hace unos instantes de aquella decisión que pueden tomar que a pesar de que existe una relación laboral, declaran a un servidor, a un trabajador, a un colaborador como locador de servicios, ¿no? Que no es una decisión arbitraria, sino que tiene que ser una decisión basada en la naturaleza del servicio que se va a prestar. Entonces, por eso decía que la intención era, más que expresar un problema, generar una reflexión en ese aspecto. Y esta es la actividad, tal vez por la que más nos conocen y que a veces no somos muy bien vistos, pero aparte de la fiscalización tenemos la actividad de la promoción, de la difusión, y que actualmente venimos ampliando y estableciendo nuevas estrategias para poder llegar a las diferentes empresas del país y usando los medios tecnológicos. A través de casilla electrónica, por ejemplo, hacemos llegar alertas, cartas disuasivas a las empresas a fin de que puedan atender los diferentes requerimientos o simplemente darles a conocer cuáles son sus obligaciones en los diversos aspectos que son de nuestra competencia. En la actividad de fiscalización, no quiero extenderme mucho, simplemente el inspector tiene la facultad de verificar el cumplimiento de la normativa sociolaboral y del resultado de dicha verificación puede generarse un informe o un acta de infracción. En el caso que sea un acta de infracción, se genera un procedimiento sancionador. El inspector de trabajo termina su labor con esta identificación y traslada el resultado de su trabajo ya a una fase distinta, que es la fase del procedimiento sancionador, que a su vez consta probablemente de dos fases, valga la redundancia, que es la fase instructiva y la fase resolutiva. Las modalidades de actuación inspectiva, que aparte de la presencialidad, ya se tenía previsto antes de la pandemia la virtualidad, pero que hemos tenido que acelerar en su implementación y buscar alternativas para que el trabajador pueda darnos a conocer su problemática. Cómo terminan las actuaciones inspectivas, dijimos que podría ser un acta de infracción. Y eso lo traigo a colación la informalidad laboral porque es uno de los problemas que identificamos en donde lamentablemente en alguna medida también el sector legal está involucrado, porque a nivel nacional el porcentaje de informalidad es bastante alto y eso lo conocemos todos en las diferentes empresas, grandes, medianas, pequeñas, microempresas, en diferentes medidas. Es por eso que nosotros hacemos un seguimiento constante de la medición de la población económicamente activa, de la planilla electrónica, a la cual tenemos acceso a través de la autorización del Ministerio de Trabajo. Y constatamos que el empleo informal está dentro del sector formal y, lógicamente, dentro del sector informal, ¿no? Algunas cifras, queremos cansarlos con ellas, pero
consideramos de manera general una informalidad también, no solamente el hecho de no declarar al trabajador en planilla electrónica, para lo cual menciono entre paréntesis, hemos puesto ya hace algún tiempo a disposición de la sociedad un aplicativo que coloquialmente lo hemos denominado Verifica tu Chamba, en el cual cualquier persona puede acceder a él, que tenga una relación de dependencia ciertamente, y pueda verificar si su empleador lo tiene o no declarado en planilla, ¿no? Esa sola consulta genera una alerta a su empleador y causa una cadena de reacción, porque podría ser que quien está consultando, cuyo dato no llega ciertamente al empleador, no sea el único que esté fuera en planilla y el empleador diga, Sunafil se ha dado cuenta de que no tengo mis trabajadores en planilla, y no era uno, eran 20. Eso lo verificamos con posterioridad a la alerta y podemos hacer una medición del incremento de la formalidad por esa acción. Entonces, reiteramos, en el sector legal, la informalidad no solamente estaría, y aquí si habría que mencionar un problema sería la identificación de la relación laboral frente a la locación de servicios, que es en lo que tendríamos que prestar atención. No quiero detenerme en estos datos estadísticos, podríamos dejar a modo de colaboración la presentación para que pueda ser compartida entre los estudios y las empresas dedicadas al rubro. Sí, notar aquí una informalidad dentro de los asalariados privados, ¿no? Vemos que es bastante alta y que lamentablemente pues se está viendo incrementada. Estamos no solamente a través del trabajo inspectivo, sino de los medios virtuales y de la orientación, procurando la disminución de esta informalidad. Igual cifras y en el análisis del sector jurídico tenemos aquí algunos números de las intervenciones que se han hecho en las diferentes regiones del país. Tenemos identificado el número de empresas dedicados al rubro, empleadores, trabajadores y locadores. Vemos que no es poca la presencia de locadores, que ojo, no estamos señalando que esté prohibida la contratación de esa manera, si es que la naturaleza así lo justifica, ¿no? La reflexión que pedimos es simple y llanamente analizar si la relación que hay con estas personas que aparecen actualmente como locadores es ciertamente una relación de carácter civil, porque si se está con esta locación de servicios encubriendo una relación laboral, entonces ya identificamos ahí un problema y un incumplimiento a la normativa sociolaboral. Acciones de fiscalización, y es lo que quería presentar y abierto a cualquier consulta. Gracias. Perfecto. Aprovecharemos justo ahora esta pausa para invitar al señor Jorge Reati que nos pueda acompañar a la mesa. Es justamente importante hacer esta pequeña reflexión, Oscar, a raíz de lo que comentabas. Si bien es cierto, no son propiamente un ente regulador, pero la percepción de la sociedad es mucho que el trabajo que se desarrolla con el proceso sancionador y como también los entes reguladores tienen, a veces suele pasar esa percepción de, oye, él me está regulando mi actividad, está regulando la actividad, y justamente la participación del doctor Reati va también por ese lado, ¿no? Él viene por parte de la Asociación de Municipalidades del Perú, y hay una percepción que, si bien es cierto, no son propiamente entes, organismos reguladores, pero las municipalidades sí tienen un papel mucho de fiscalización al respecto, y básicamente a veces son entes que determinan la actividad privada, digamos, de las empresas, de las personas. Entonces, justamente en esa línea nos gustaría darte pase a que pudieras comentarnos un poco acerca de tu perspectiva al respecto de ese tema que estamos comentando. Perfecto. Muy buenos días con todos los asistentes de este digno evento. Muy agradecido por la invitación. Felices de estar aquí en la Cámara de Comercio de Lima. Y nosotros, desde la Asociación de Municipalidades del Perú, AMPE, que alberga a 1.874 municipalidades a nivel nacional, pues vemos directamente la importancia del sector legal dentro de cada una de las decisiones que tomamos en los gobiernos locales. ¿Podría pasar la siguiente lámina, por favor? Perfecto.
Bueno, mi cargo como director nacional de la asociación, hemos tenido la oportunidad de visitar en cada una de las regiones de nuestro país. Y cuando me plantearon el tema que íbamos a desarrollar hoy, me parecía súper importante, ¿no? Primero porque está muy claro los sectores que se manejan en la parte de la Cámara y en la parte del comercio, la parte industrial, que es muy claro y lo tenemos muy marcado a nivel nacional y a nivel del mundo. Pero el enfoque legal para cada una de las decisiones es transversal a cada uno de los puntos, ¿no? Porque tanto en la industrial, en la parte de las empresas privadas, en la parte de la gestión pública, el impacto del sector legal es directamente proporcional a cada una de las buenas decisiones. Y aquí es cómo se maneja como un rol crucial. Nosotros, dentro de los gobiernos locales, nuestra máxima resolución o la parte de instrumento legal que trabajamos son las ordenanzas. Y estas ordenanzas tienen un marco legal, un marco conceptual que impacta directamente a la población. Nosotros también, dentro de cada una de las gerencias de una municipalidad, tenemos las resoluciones administrativas. Ahora, imagínense estas resoluciones, estas ordenanzas, si no podríamos contar con una asesoría jurídica que trabaje directamente desde la parte normativa nacional hasta aterrizarlo a cada uno de nuestros distritos. Consideramos el impacto que tiene que generar la parte legal dentro de cada uno de nuestros gobiernos locales es muy importante. Pero no solamente con este enfoque, sino tuvimos un acercamiento la semana pasada que nos preparábamos para este evento y les decía que en los últimos 10 años se ve un aumento entre el 30 a 40% de abogados dentro de una municipalidad. Un aumento que es directamente proporcional también a las necesidades que se generan dentro de una municipalidad para poder ver el manejo de la parte de documentación. Como verán, los últimos 4 presidentes que hemos tenido, ¿dónde están? ¿No? Están siendo juzgados y muchos temas de corrupción. ¿Y por qué toco este tema? Porque es muy importante también observar que en cada una de las decisiones que puedan tomar nuestros políticos, tienen que tener una asesoría técnica. Y dentro de esa asesoría técnica consideramos crucial la parte de la asesoría legal. Muestro en esta presentación algunas de las deficiencias que tenemos en la gestión pública. Primero, mucho del ROF que se trabaja dentro de los gobiernos locales, regionales, en el gobierno nacional, no ha sufrido una actualización. Lo tenemos que manejar como una gestión innovadora. La estructuración de tiempos, los procesos, tienen que empezar a manejar y pasar pues, por una reingeniería general, la producción de bienes y servicios inadecuados, desde una óptica de la población, un sistema de planeamiento que tiene que mejorar, a pesar que desde la PCM se viene trabajando mucho para articular el tema de la planificación en el Perú. Es una necesidad todavía básica y primordial el tema del planeamiento estratégico. La articulación entre los gobiernos también está todavía manejado de una manera débil. Necesitamos mejorar esto para poder mejorar desde el sector. Y nuestra propuesta es trabajar con una formulación innovadora, ¿no? Una formulación de proyectos, una formulación de procesos, un trabajo conjunto en un país que necesita desarrollarse de manera transversal. Y aquí también uno de los factores claves que tenemos que conversar es, este país necesita de una descentralización real. Llevamos hace más de 40 años trabajando una descentralización solo en papeles. Se crearon los gobiernos regionales para poder generar esta descentralización, pero si se dan cuenta, los sectores se siguen
tomando decisiones para cada uno de los sectores desde Lima, desde una oficina, desde uno de los ministerios y en las ciudades más alejadas del país. No está llegando esta descentralización real y consideramos que los profesionales no solamente se encuentran aquí en Lima, sino los profesionales se tienen pues que transportar o estar en cada una de nuestras 25 regiones más el Callao, que sería la 26. Tiene que estar pues articulado desde cada uno de estos puntos. También otra de las propuestas que nosotros manejamos desde la asociación es que los ministerios deberían estar descentralizados. El Ministerio de la Cultura podría estar en Cusco, el Ministerio del Ambiente podría estar en la Amazonía peruana, el Ministerio de Energía y Minas en alguna de las regiones que trabajan el tema de la minería, y así cada uno de nuestros ministerios. De esta manera también se podría generar un impacto económico-social directamente en cada una de estas regiones, y la parte de servicios, la parte de la estructura del gobierno se podría manejar de otra manera. Somos un país seguro, somos un país que invita a la inversión privada, a la inversión de otros países. Nuestro riesgo país, nuestra inflación estaba súper controlada. No puedo decir lo mismo en el último periodo, lastimosamente, pero consideramos que el país, con una mirada estratégica desde la parte legal, puede seguir fortaleciéndose. Muchísimas gracias. Perfecto, Jorge. En esta parte viene, digamos, algunos puntos en común, así que para la siguiente parte de preguntas vamos con Macarena. Muchas gracias a los cuatro por sus exposiciones, por compartirnos lo que consideran que es la problemática en este momento. Yo, como primera reflexión, tomando un poco lo indicado por José Luis y Luis Alberto, respecto a la pérdida de autonomía que van teniendo los reguladores frente a las deficiencias en la formación, un poco combinando lo que ambos han indicado, quería preguntarles para que nos indiquen qué piensan respecto al futuro de los entes reguladores. O sea, si vamos en esta línea de ir perdiendo autonomía por un lado, frente a ir teniendo, digamos, profesionales con una formación deficiente, ¿cuál va a ser el futuro de esas entidades en criterio de ustedes? A ver, primero, sí, hay un tema que creo que no hemos comentado y es importante. Tanto CIPTEL, me parece, como SINARMIN vienen desarrollando unos cursos especiales, captando a profesionales y haciendo cursos, digamos, de 3-4 meses, que lo que hacemos es prepararlos, inducirlos para que puedan de ahí incorporarse a cada una de las organizaciones nuestras, ¿no? En particular, yo diría que hemos tenido muy buenos resultados. Hemos podido captar profesionales de primer nivel que posteriormente, concluido el curso, son contratados por lo menos por un periodo corto y desarrollan labores en SINARMIN o en el regulador. Eso ha levantado un poco, digamos, el nivel de expertise de los profesionales que cada vez vamos contratando. Con respecto al tema de autonomía, sí, pues es un tema de suma preocupación. Como dije, como señalé en ese momento, hay algunas iniciativas legislativas que lo que llevan es justamente a quitarnos cada vez más autonomía y a ir, digamos, dándonos funciones que no nos corresponden. Si seguimos por ese camino, ¿qué se espera? Pongamos, mayor reducción de sueldos. ¿Qué profesional capacitado va a querer venir a trabajar a los organismos reguladores? Ojo que los reguladores, lo que tenemos es hay una asimetría de información con el sector privado enorme. Y la única posibilidad que tenemos nosotros de cubrir esa asimetría de información es con personal calificado. ¿Cómo podríamos nosotros enfrentar un proceso desde el sector público contra el sector privado en un proceso, pongamos, de regulación, si nuestro personal no tiene
las mismas capacidades que los privados. Y eso es lo que estamos enfrentando. O sea, hoy día el desnivel que puede existir, digamos, salarialmente, entre una empresa del sector privado con un organismo regulador es abismal. ¿Cómo captamos? ¿A quién le va a interesar venir, como decía, a brindar sus conocimientos en un consejo directivo cuando sabe que esa persona va a tener impedimento para trabajar en su profesión 5 años después? O sea, ¿qué esperamos captar? ¿Cómo esperamos ser competitivos a ese nivel? O sea, hoy hay políticas que, como digo yo, miran solamente el corto plazo. Y estamos mirando el corto plazo y sin tener la visión de futuro, qué es lo que va a desarrollar después. Hoy día la regulación puede ser una visión de corto plazo que va a ser totalmente ineficiente. Y esa ineficiencia no solamente, o sea, la va a pagar la sociedad entera. La importancia del regulador está ahí. Entonces, si no miramos este proyecto a largo plazo, no creo que vaya a haber muchas alternativas a futuro, por lo menos en el tema profesional. Gracias, José Luis. Sobre lo primero, sí, comparto todo lo que ha dicho José Luis. Tenemos los mismos problemas. Tenemos cursos de extensión universitaria. En el caso de UCIPTEL, hemos iniciado esto ya hace como más de 25 años. Creo que fuimos la segunda administración pública que después del BCR, que iniciamos cursos de extensión universitaria para formar cuadros y captar profesionales de estos cursos de extensión, ¿no? Evidentemente es una experiencia muy rica que compartimos con los reguladores, porque nos ha permitido de verdad formar profesionales en el ámbito de la ingeniería, de la economía y del derecho, ¿no? Para poder nutrirnos de personal que necesitamos para todos nuestros procesos, sobre todo los regulatorios, fiscalización, sancionador, etcétera, etcétera. Y en los ámbitos regulados, que son muy técnicos, ¿no? En el caso de José Luis son varios, en el caso de nuestros también las telecomunicaciones es un ámbito bastante técnico, y donde los procesos, sobre todo los regulatorios, normativos, etcétera, son a veces procesos bastante largos también, ¿no? Que se inician con informes, con estudios, con varios años de anticipación. Otra forma de captar, lamentablemente, también es un costo que tenemos que asumir, es cuando contratamos personal, o desde practicantes, por ejemplo, vamos formando, invertimos bastante tiempo, ¿no? Y recursos en formar a los chicos que en el ámbito jurídico captamos, por ejemplo, para especializarlos en temas de derecho público, derecho administrativo y sobre todo derecho regulatorio, ¿no? Lo que es la materia más especializada de nuestro sector. Y la verdad que nos ha ido muy bien. Muchos de estos chicos se han ido quedando, si es que se abre la posibilidad de alguna plaza, ¿no? Y ustedes saben la rigidez que tenemos en el sector público para poder contratar es enorme, ¿no? La modalidad de CAS fue restringida, ¿no? Y cancelada prácticamente a través de una ley, ¿no? Servicios no personales están prohibidos para labores de naturaleza permanente, ¿no? Tenemos el tránsito de la ley Servir, que dicho ese de paso, pues todos sabemos que esto no ha funcionado, ¿no? Muchas excepciones, muchas administraciones públicas basadas en su autonomía constitucional se salieron del régimen de Servir. Y el régimen de Servir ahorita tiene muy pocas entidades que han pasado o han hecho el tránsito a este régimen de carrera pública. Entonces hay muchos condicionantes. Entonces la autonomía, yo creo que la autonomía, yendo a la otra pregunta, también digamos, es un problema importante, siempre lo ha sido para los reguladores mantener la autonomía institucional. No solamente lo que dice la ley, ¿no? La ley de creación de los organismos reguladores, que es una ley marco de hace muchos años, la ley 27332, ¿no? Autonomía funcional, administrativa, financiera, dice la ley, pero finalmente la autonomía se maneja a través del presupuesto, ¿no? El presupuesto público que te lo tiene que aprobar el Poder Ejecutivo, ¿no? Y las restricciones que tienes para contratar, ¿no? Entonces la flexibilidad que se tuvo en algún momento hace muchos años ya ha desaparecido. Y entonces a través de la falta de autonomía presupuestal, entonces se afecta mucho la labor del regulador. Y eso es lamentable, ¿no? El congelamiento de sueldos en la administración pública viene de hace como 18 o 20 años atrás, del 2006, ¿no? Entonces, es algo, un problema muy, muy
fuerte que afecta la captación de los mejores talentos, ¿no? de las distintas universidades públicas o privadas, porque no quieren venir a trabajar porque los sueldos tienen topes, ¿no? Y hay un San Benito que siempre se nos carga a los reguladores, ¿no? Porque en el Congreso lo dicen acá, sueldos elevados, ¿no? Burocracia dorada, ¿no? Lo cual es mentira, ¿no? El poder adquisitivo se ha venido perdiendo desde el 2006 hasta hoy, ¿no? Enormemente, y no ha habido ninguna modificación, ni un solo sol de incremento, y no se pueden pagar ninguna clase de bonificaciones o algún tipo de contraprestación adicional porque está prohibido por las sucesivas leyes de presupuesto. Entonces es un problema que va por ahí, ¿no? El tema de la captura del regulador, que muchos, existe mucha literatura sobre ello, ¿no? Va por el tema económico, pero también a veces político, ¿no? La posibilidad de querer influenciar en las decisiones del regulador, ¿no? Y eso es algo evidente cuando se politizan las decisiones para poder designar a los principales funcionarios públicos como nuestros presidentes o miembros de los consejos directivos. Y algo que decía José Luis, que es muy cierto, con esto concluyo, que profesional que se precie o que se valore, ¿no? Va a querer venir a un regulador a formar parte de un consejo directivo por 2 sesiones al mes, en teoría, que a veces se convierten en 6 o en 8, y solamente se les remunera por 2 sesiones con un máximo de 3.000 soles menos impuestos, ¿no? Entonces, no podemos competir en ese campo con los sectores regulados, ¿no? Que obviamente pueden contratar a los mejores estudios del país, las mejores asesorías, ¿no? Y captar a los mejores profesionales para poder, digamos, dirigir de la mejor manera sus distintos procesos y sobre todo competir en mercados regulados, ¿no? Eso te podría contestar, Macarena. Gracias. No sé si por el lado de SUNAFIL o de las municipalidades, si ustedes, muchos clientes regulados, se encuentran también frente a esta dificultad de obtener personal calificado que pueda ayudar en sus labores. En el caso concreto de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, el acceso a la carrera del inspector de trabajo, que es el profesional encargado de la fiscalización básicamente, tiene una regulación en cuanto a las exigencias del perfil profesional, que no requiere en la actualidad que necesariamente sea únicamente abogado. Son diversas las profesiones que pueden acceder a la carrera del inspector de trabajo. Tenemos en el equipo inspectivo médicos, ingenieros, administradores, contadores, etcétera. Y es una carrera que tiene 3 niveles. Se ingresa como inspector auxiliar, luego como inspector de trabajo, cumpliendo ciertos requisitos para el ascenso, y de igual manera con ciertos requisitos se puede llegar a supervisor e inspector. En el tema administrativo propiamente, bueno, simplemente seguir la línea de lo que ha expresado Luis Alberto en cuanto a los trabajadores CAS. La regulación es igual para todas las entidades del Estado. Cierto impacto sí ha causado porque en algún momento no se ha podido seguir contratando a pesar de las necesidades en el sector, y es un tema que consideramos todavía está pendiente de resolver. Y lógicamente desde el punto de vista administrativo hay algunas cosas que tienen que reforzarse. En el tema de las prácticas, sí, SUNAFIL es muy estricto en el cumplimiento de los requisitos para acceder como tal, y tal vez fue uno de los puntos que me faltó mencionar respecto no solamente al sector legal, sino al empresariado en general, de que lamentablemente se identifica demasiada informalidad en el tema de las prácticas preprofesionales, profesionales o cualquier otra de las modalidades formativas laborales que prevé la ley. Pues se capta practicantes, pero no se suscribe el convenio de modalidades formativas, o suscribiéndolo no se declara en la planilla electrónica, que también es una obligación del empleador, pero ojo que es materia de fiscalización también. Entonces, sí es un aspecto identificado porque se le quita valor a la ejecución, a la realización de las prácticas, y seamos sinceros, hay cierta responsabilidad también de las universidades que priorizan la, entre comillas, colocación del egresado frente a la formalidad que tendrían que exigir que aquella empresa o entidad pública que recibe a
a la practicante preprofesional o profesional deba suscribir el convenio de modalidades formativas laborales, ¿no? Entonces, es otro tema sobre el cual hay que reflexionar, pues el respeto al profesional o preprofesional debe ser desde el inicio. Gracias. Gracias, Oscar. Macarena, siguiendo la línea que sean mis colegas, estoy totalmente de acuerdo. Consideramos que las modalidades de contratación que han sido cortadas desde la parte del legislativo nos causan muchísimos problemas. Eliminar un contrato CAS o el tema de locadores, simplemente lo que está haciendo es que para las instituciones públicas no nos permita contratar personal, no nos permita contratar personal calificado. Y sobre todo también que tiene que ponerse en la balanza que puede salir normatividad para el tema de contrataciones, pero tiene que estar sujeto a la liquidez. ¿De qué sirve poder cortar diferentes tipos de modelo de contrataciones si no vas a tener liquidez en el presupuesto para manejar otro modelo de contrato? El CAS fue totalmente funcional, caso que alguno de mis colegas indique lo contrario, para poder captar una tipología de profesionales. Ahora, desde el sector público, poder captar profesionales de alto nivel, que la remuneración también es muy alta, muchas veces no es posible. Y esto es de conocimiento público por algo muy simple. Primero, que ya están estandarizados los sueldos y competir con la parte privada para poder acceder a profesionales de alto nivel que ya tienen un estándar de ingreso claro, va a ser muy complicado. Otro de los puntos que me parece muy importante que acaba de indicar Oscar es el tema de los practicantes. Si nosotros queremos manejar una línea de profesionales con una formación establecida, que sientan la cultura organizacional de cada una de nuestras instituciones, lo tienes que formar desde abajo. Y en esa formación tiene que estar muy claro el tema de inducción. Hay instituciones públicas e instituciones privadas que lo tienen muy marcado, pero la gran mayoría no. El tema de la inducción, de la preparación, del crecimiento escalonado no se está manejando. Y hay el área de gestión de talento humano o recursos humanos, como lo conocíamos antes, tiene que estar muy involucrado. ¿Cuál es el tema también con la formación de los profesionales? Es que también por la tipología de los contratos se manejan gestión de talento humano, trabaja al personal con cierto tipo de contrato, pero los locadores de servicio lo están manejando desde el área de logística directamente, generando que el área de gestión de talento humano no esté planificando, no tenga una estructuración del crecimiento de los profesionales. Entonces, aquí sí tenemos que poner una mirada muy clara y específica para poder ver cuáles son los pasos que tenemos que estructurar para tener un mejor resultado de los profesionales. Y la cultura organizacional de cada una de nuestras instituciones son diferentes. Y los trabajadores, desde el primer día que llegan, tienen que sentir esta cultura, porque es una manera de comprometerlos, es una manera de poder generar pasión, de poder generar motivación hacia los resultados, hacia la organización y hacia el compromiso que cada uno de nosotros tenemos como profesionales. Muchas gracias. Otro tema que se ha comentado aquí en la mesa y que me gustaría reflexionar con ustedes un poco al respecto es el tema de la informalidad, ya que estamos hablando de las necesidades, del soporte que podemos brindar desde el ámbito legal. ¿Cómo afecta la informalidad a cada uno de los sectores en los que ustedes trabajan y qué apoyo es el que necesitaría
gustaría un poco nosotros desde el ámbito legal, en qué deberíamos trabajar para mejorar el tema de la informalidad en cada uno de sus sectores. A ver, propiamente, digamos, a nivel de regulador informalidad, nosotros en nuestra calidad de empleadores no la vemos, ¿no? Nosotros no tenemos ese problema. Pero quizás, Macarena, lo que yo te podría mencionar es que sí tenemos que buscar, digamos, a nivel de Estado, una mayor flexibilidad. Me explico. Quienes tenemos hijos que ya están trabajando y que van pues entre los 25, 26, 24 años, nos damos cuenta que tienen unos objetivos distintos en los trabajos. Ellos no les cuesta cambiar de un lado a otro en la medida que una empresa no le dé un futuro o lo que ellos consideran determinadas condiciones laborales que posibiliten la relación personal. No sé si me explico. Son mucho más exigentes. Esa generación es mucho más exigente con su empleador. Y si nosotros en el Estado no tenemos posibilidades de acceder a eso, pongamos a darles un trabajo híbrido o a darles mejores condiciones de trabajo, vamos a estar limitados siempre a captar los recursos que no son los más convenientes, que no son los mejores. Entonces creo que es momento en realidad de ver todos estos temas, cómo repercuten el tema laboral y todas las camisas de fuerza que tenemos a la hora de contratar, ¿no? Si no, vamos a tener siempre las mismas limitaciones y, como digo, nuestro trabajo profesional se va a ir degradando cada día más. Pero mi pregunta estaba referida a la informalidad en los sectores que están, en los que ustedes participan como reguladores, o sea, para cambiar el tema, no tanto en la informalidad en materia de contratación de los funcionarios o del personal, porque entendemos que en el Estado, o sea, hay toda una serie de lineamientos, sí, claro, de seguir, sino nosotros, desde el ámbito legal, o sea, los abogados, digamos, ¿qué es lo que esperan los entes reguladores que se mejoren en las normas para que haya menos informalidad en los sectores? Bueno, a ver, creo que era un poco el sentido de mi presentación inicial. No hay que ver el corto plazo. Hay decisiones que se toman hoy día por políticas, digamos, sí, pues las elecciones no se ganan subiendo tarifas, ¿no? No se ganan. Pero realmente necesitamos subir la tarifa para que haya un buen servicio, no el hoy, sino el mañana, el pasado mañana. Entonces, en la medida que nosotros no respondamos a eso, en la medida que tengamos normas que lo que están haciendo es ver el corto plazo y no el largo plazo, va a originar temas como lo que estamos mencionando. Hay un sector de los que nosotros vemos, pongamos, nosotros vemos pues, energía, hidrocarburos y minería, ¿no? En la parte de informalidad a la hora de contratar, etcétera, no, yo diría que por ahí no va el tema, pero sí en la realización de actividades. Hay un sector, el sector hidrocarburos, pongamos, en los que sí verificamos mucho mayor informalidad en el desarrollo de sus funciones que en otros, ¿no? Que en el sector eléctrico, pongamos, ¿no? En el sector eléctrico es sumamente complicado encontrar informalidad, pero en el sector hidrocarburos, pongamos, la venta de combustible y la venta de gas, sí apreciamos que hay un nivel de informalidad alto. Tenemos nosotros mucho proceso de fiscalización contra estas empresas y creo que se va incrementando, ¿no? Es un sector bien complicado, ¿no? ¿Qué requerimos ahí? Hacemos campañas, tratamos de brindar la posibilidad de que entren a un proceso formal, pero muchas veces no lo logramos porque, no sé, de repente la normativa, sí, podría ser un tema, ¿no? O simplemente los altos costos que involucra realizar una determinada actividad, ¿no? No sé si con eso respondo tu pregunta. Sí, bueno, en el sector telecomunicaciones se supone que debería ser uno de los sectores más formales de la economía, ¿no? Pero sí existe informalidad, no en el regulador, porque estamos regidos por normas, como ya señaló José Luis, también muy rígidas para contratar personal, etcétera. Pero, por ejemplo, podría poner un ejemplo de la informalidad que existe en el sector,
que es la famosa venta callejera de chips, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, ahí hay una informalidad muy grande, ¿no? Que las empresas no quieren asumir, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque dicen, no, ese no es mi personal, es un personal de un distribuidor, pero el distribuidor está autorizado, tiene un código incluso para poder distribuir, y esto afecta no solamente, digamos, a muchos usuarios que contratan en las calles, digamos, el registro correcto de sus datos, sino el tema de la seguridad de sus transacciones muchas veces, ¿no? Ha habido ahí hay un problema muy grande porque hay mucha informalidad en un sector que se supone que debe ser recontraformal, ¿no? Entonces, ese tema, obviamente, tiene que ser enfrentado con políticas públicas mucho más amplias, porque tiene que ver con esto que siempre los empresarios, y con mucha razón seguramente lo dicen, sobre el tema de los altos costos laborales, ¿no? De incorporar a una masa de trabajadores que no se puede contratar formalmente, ¿no? E incluso porque dicen que eso le genera demasiados costos y por eso se contratan estos vendedores callejeros para vender un servicio que está sumamente regulado, ¿no? El servicio público tiene una connotación, tiene un alcance legal, ¿no? Y por eso se llama servicio público de telecomunicaciones y las normas legales están para cumplirse, ¿no? Pero, sin embargo, existe este problema en la contratación de numerosas líneas que se venden muy informalmente en las calles, ¿no? Ese es el único tema que te podría comentar de informalidad en el sector, ¿no? No sé si con esto en algo respondo a tu pregunta. Gracias. Sí, bueno, considero que a nosotros sí nos corresponde hablar de la informalidad laboral, pues es el aspecto justamente que a través de la fiscalización y las acciones de prevención tenemos apuntado a disminuir. Hay que recalcar que la formalización en el país no es una opción, sino una obligación. Lamentablemente estamos siendo muy flexibles en este tema en general como sociedad de no darle mayor importancia a la necesidad de la formalización y aceptando la informalidad como si fuese algo que pudiéramos escoger y estuviera previsto en la norma legal, seleccionar entre ser formal e informal, ¿no? Ya había explicado algunas medidas que SUNAFIL viene adoptando, implementando para poder disminuir la informalidad en el sector formal. En el sector informal cabe la participación también de otras entidades que puedan identificar a estas actividades económicas y obligarlas o disponer que entren a la formalidad. La formalización o la informalidad es un tema muy, muy complejo. No se es formal con solamente contar con un número de registro de contribuyente, porque se puede ser formal en el tema tributario, pero informal en el aspecto municipal, se puede ser formal porque tiene su RUP, pero es informal porque tiene sus trabajadores fuera en planillas, o teniéndolo en planillas no cumple con las obligaciones laborales, o incluso teniéndolo en planillas no cumple con las normas de seguridad y salud en el trabajo. Hacían mención al tema de distribución de combustible, de venta de combustibles, al sector hidrocarburos. Hace poco se hizo un operativo aquí en Lima, en el sector, y se identificó lamentablemente varios trabajadores fuera de planillas, trabajadores que no contaban con seguro y que no estaban protegidos para una actividad de alto riesgo que implica esta actividad económica, y sin afirmarlo, pero sí para poder mirarlo, presentábamos el número de locadores de servicios que están dentro del sector legal, que no, reitero, estamos diciendo que esté bien o esté mal, simplemente lo presentamos a fin de que se pueda reflexionar si todas esas personas que están con un contrato de locación de servicios verdaderamente tienen un contrato de naturaleza civil, si su relación es de naturaleza civil, o lo que tenemos que cuidar es no encubrir una relación laboral con un contrato civil, porque finalmente puede resultar siendo un boomerang
al querer, en general, el empresariado, querer evadir las responsabilidades en el ámbito laboral, las obligaciones que implica la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, y por eso es que tenemos el alto número de denuncias que nos llegan día a día, tenemos el alto número de demandas en los juzgados laborales reclamando beneficios sociales, en aquellas situaciones en que tuvieron un contrato de locación de servicios o simplemente estuvieron fuera de planillas, pero sí tienen cómo acreditar que hubo una relación entre las partes. Y aquel ahorro, entre comillas, que pretendió el empresario al tener a su trabajador fuera de planillas para no pagar los beneficios sociales, reitero, termina siendo un boomerang porque el mandato para cancelar todo lo que el juez pueda identificar o el inspector en su momento en el ámbito de sus competencias pueda hacerlo, termina siendo mucho más fuerte de lo que pudo haber resultado si cumplía cabalmente con la normativa sociolaboral. Gracias. Parte de informalidad está pues en nuestro país, cada uno de los sectores. Está muy claro que los gobiernos locales, la lucha frontal, lo tenemos desde el área de fiscalización administrativa, fiscalización tributaria, sobre todo en el área de promoción empresarial, más conocido como el área de licencias de las municipalidades. La formalidad de los establecimientos, de los comercios, en cada uno de los distritos, cuando estas áreas de fiscalización recorren distritos, caemos con la sorpresa que muchos no tienen licencia. Y lo peor de todo es que cuando se pone la infracción pertinente, siempre va a haber reclamos, o es un área que muchas veces indica a la población que está en contra del crecimiento de los comercios o impactando negativamente a la economía del vecino. Pero tenemos que aclarar que la formalidad es, como decía mi colega, no es plausible, es algo que tenemos que decidir si se hace o no. Simplemente nosotros tenemos que ser formales. Y esta pandemia ha demostrado algo muy importante. Que los comercios, las empresas formales tuvieron acceso a financiamientos. Las empresas que no eran formales no tuvieron acceso a este financiamiento. Esta formalidad que muchas veces lo sienten los empresarios como que va a mermar su utilidad, tiene que ser considerado que una formalidad hace que un país pueda estructurarse, planificarse, hasta un manejo de su presupuesto de manera organizada. Un país informal nunca va a poder llegar a crecer o a pasar de ser un país tercermundista a un país de primer mundo, si es que nosotros no podemos formalizarnos. Esta formalización también muchas veces en el ámbito financiero lo vemos como el tema de bancarización, ¿no? Solamente el 32% del país está bancarizado. ¿Por qué? El tema de planillas, el tema de impuestos, el tema también de poner, y voy a meterme en un tema totalmente municipalista, poner establecimientos o comercios en zonificaciones que no corresponden. Y eso es algo que nosotros vemos muy a menudo. Y tenemos que recordar ahí que cada una de las personas en este país tenemos oportunidad de invertir, por supuesto. La Constitución sí lo indica, pero también tenemos que ver que cada uno de nosotros tenemos que respetar. Si es una zona residencial, tenemos que respetar que es una zona residencial. Al colocar un negocio que no corresponde en una zonificación residencial y poner un comercio, ahí primero que no vas a ser formal porque nunca vas a poder obtener una licencia. Lo mismo para el tema de las construcciones.
cada uno de los distritos tiene un manejo hasta para el número de pisos. Si ven en cada uno de nuestros distritos de Lima, la cantidad de pisos en las construcciones, Jesús María, Pueblo Libre, va a ser muy diferente a La Molina, Surco, Miraflores, San Borja. Cada uno de estos distritos tiene pues una parte normativa diferente. El tema de la formalización, nosotros tenemos que seguir creciendo, tenemos que buscar también las estrategias, porque nosotros somos un país multicultural. En Lima no tenemos solamente una gran Lima, tenemos 5 Limas diferentes. Tenemos mancomunidades, la mancomunidad de Lima Este, la mancomunidad de Lima Sur, la mancomunidad de Lima Oeste, Centro. Cada uno de estas mancomunidades tiene un manejo diferente, socioculturalmente diferente, y tenemos que ver estrategias que nos permitan la formalización que cause un mayor impacto. Y estas las tenemos que ir desarrollando. Gracias. Perfecto. Justo uno de los temas, a modo ya de cierre, habíamos invitado justo a este panel porque uno de los primeros temas que percibíamos por parte de la sociedad y el empresariado, y justo también el día de ayer conversando con uno de los panelistas, era esta alta regulación que no permitía que se cumplan las expectativas, entonces ponía la valla de que solamente algunos organismos podían ser. Había una percepción, y existe todavía una percepción, y ahora justo con el empresariado y la sociedad que vamos a tener como bloques finales, la percepción de que eso impide que finalmente se acceda a los requisitos que se busca como, digamos, con este camino de la formalización. Y en todas las entidades, o sea, existe la percepción por parte, por ejemplo, de muchos de ustedes vos dicen, voy a una entidad pública, voy a una entidad regulatoria, y el nivel de exigencias que se da es muy alto y eso genera pues que la inversión no avance. Y digamos, esto puede pasar desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista municipal y desde el punto de vista de los entes regulatorios. Pero hay un común denominador, y justo ayer también las universidades lo planteaban y decían, hay un tema de falta de personal calificado en algunas entidades públicas que no permiten que finalmente también fluya rápidamente la respuesta por parte de los entes públicos para las exigencias que existen a nivel de las empresas y las personas. Solamente a modo de reflexión final, me gustaría que cada uno de ustedes nos pudieran brindar un minuto y medio, una final reflexión de cuál debe ser el papel del abogado en este proceso, de la profesión legal en este proceso, porque entendemos que nuestra profesión está para contribuir a que se cumpla la ley. Pero sin embargo vivimos, y la percepción de la sociedad es que justamente ese cumplimiento de la ley es tan difícil de hacer que termina siendo pues un tema donde ya ni siquiera la profesión legal se le ve como algo que quiero hacerlo, sino es algo como que tengo obligación que hacerlo porque si no, finalmente el camino se me hace mucho más complejo. Y esto pasa para las empresas grandes y para las personas y para los vecinos, o sea, pasa realmente para todos. Entonces, ahí justamente este tema de la reflexión de la profesión legal que juega este rol de a veces ser el mal necesario porque existen entes que los presionan para poder alcanzar finalmente ese esquema de formalidad que creo que nosotros igual como sociedad quisiéramos alcanzar. A modo de reflexión final, me gustaría que cada uno de ustedes nos pudiera brindar justamente ese tema. ¿Cuál debe ser el rol del abogado y de la profesión legal en este dilema que tenemos entre personal, entre presupuesto por parte de las entidades, pero al mismo tiempo entre la exigencia de la sociedad y del empresariado por tratar de decir, oigan, igual la valla está siendo muy alta? De hecho, yo comparto esa preocupación. En efecto, ¿qué es lo que hacemos nosotros, por lo menos, no? Cuando nosotros vemos una sobreregulación, lo que hacemos muchas veces es justamente ver la razón por la cual se están pidiendo A, B o Z requisitos. Si esos requisitos realmente, técnicamente, no son los necesarios, entonces sí proponemos una reforma, ya sea a través de decreto supremo, si es que la dicta el ministerio, o a través de alguna ley. O sea, eso es un tema cotidiano, por lo menos, que es lo que enfrentamos diariamente. Esta preocupación de los diversos stakeholders siempre la tenemos, y como digo, hay que ir revisando, hay que ir viendo
y proponiendo las modificaciones cuando se detectan, digamos, algunos requisitos que no aportan en nada a un determinado proceso, ¿no? Muchos de estos requisitos también hay que entenderlos, no son, digamos, propuestos directamente por el organismo regulador. Nosotros lo que tenemos que exigir es el cumplimiento de la normativa. Y como tal, nosotros no manejamos muchas veces, o como decía, determinadas normativas. Es más, yo les podría comentar un ejemplo reciente, muy reciente. A través de, o vista la propuesta o la paralización de los transportistas, el Poder Ejecutivo vino trabajando un proyecto de ley que lo que propone o lo que obliga es hacer un control de combustibles in situ cuando un camión entra a través de cualquiera de nuestras fronteras. Se nos preguntó a nosotros si era técnicamente posible. Se nos preguntó a nosotros cuál era la opinión. No. Entonces, ¿qué ocurre? Salen normativas que muchas veces no tienen un sustento técnico por lo que hablábamos antes, porque lo que se está viendo hoy día es el hoy, es el mañana. Es que la huelga no ocurre o que la huelga se levante. Pero al final nos quedamos nosotros con el encargo y ese encargo dura años, de años, de años para poder modificar. ¿No? Y eso viene ocurriendo. Hay diversos ejemplos. Diversos ejemplos. Pongamos, en el año 2016 se encargó a Osinarmin la contratación del administrador del ducto del GCP. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como organismo regulador para administrar la contratación del mantenimiento de ductos que están en la selva? ¿Se nos preguntó? ¿Nos preguntaron cuál era técnicamente nuestra posición? No. De repente salió un decreto de urgencia y tenemos el encargo desde el 2016 a la fecha. Y como esas hay en ejemplos. En ejemplos. Entonces, ¿qué hacemos? Justamente cuando detectamos esas cosas, lo que hacemos nosotros es proponer las modificaciones necesarias, ¿no? Ahora, que ocurran es otra cosa. Pero que estamos ahí, estamos presentando, estamos haciendo propuestas normativas, sí lo hacemos constantemente. Ok, gracias, José Luis. En el caso del regulador de las telecomunicaciones, compartimos esta misma problemática, pero siempre el regulador está en un campo, digamos, donde tenemos por un lado a los usuarios, al Poder Ejecutivo, al Congreso, y por otro lado a las empresas reguladas, ¿no? Y todos conocemos o sabemos que estamos en un escenario altamente competitivo, sobre todo en el mercado móvil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empresas además con mucho poder económico, ¿no? Siempre se nos acusa que somos un organismo regulador que sobreregula o que tenemos una excesiva sobreregulación y digamos, cargamos con ese San Benito de que hay una sobreregulación, que hay demasiadas normas, demasiadas cargas, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que en el Estado los organismos reguladores somos más bien un ejemplo de cómo se hace análisis de impacto regulatorio desde hace mucho tiempo, ¿no? El análisis de calidad regulatoria que ha establecido el Poder Ejecutivo es, digamos, algo novedoso para procedimientos administrativos, algo vinculado a los ciudadanos, pero nosotros tenemos estudios de nuestras regulaciones, de nuestras normas desde hace mucho tiempo para analizar ¿qué? Básicamente, el costo-beneficio de imponer una regulación, una carga regulatoria. ¿Qué implica esto? No solamente esa fórmula que ustedes deben haber visto en la exposición de motivos de algunas normas del Congreso, por ejemplo, donde dice esta norma no generará mayor costo al erario nacional. Eso no es análisis de costo-beneficio. El análisis de costo-beneficio es todo un análisis técnico, económico y legal, ¿no? Que parte por analizar si es que existe en primer lugar un problema que resolver, ¿no? Y si la regulación que tú buscas proponer es la mejor opción, ¿no? En términos de costo para el administrado, ¿no? De imponerla o no. Porque muchos dirán, la mejor regulación es la que no existe, porque son los defensores del libre mercado, ¿no? Pero en el mercado existen muchos problemas, ¿no? Desde que se comenzó a estudiar estos temas hace muchos siglos por los fisiócratas ingleses, ¿no? El mercado siempre ha funcionado imperfectamente. Y lo reconocieron los padres del liberalismo económico, ¿no? Entonces, ante las fallas de mercado siempre se requiere la intervención. Ahora, ¿qué grado de intervención es la justa, es la necesaria? Es lo que se debe discutir y se discute en procesos largos,
deliberativos con las empresas, con los usuarios, con las personas interesadas, para poder emitir una norma. Entonces, sobre regulación, bueno, depende de quién opine que existe sobreregulación, ¿no? Porque efectivamente, o sea, los estudios de abogados que defienden a las empresas van a decir siempre, o las propias empresas van a decir sobreregulación, ¿no? ¿Por qué? Porque les afecta económicamente, de repente, esa actividad, ¿no? Pero todo es revisable, todo es opinable y se van depurando aquellas normas que van quedando también obsoletas o en desuso, o que ya perdieron su impacto, el impacto necesario, o digamos, el análisis de impacto regulatorio también tiene que incluir una evaluación ex post, de si la regulación fue pertinente o ya cumplió con su cometido para poder eliminarla y sacarla del marco normativo. Existe otro conjunto de normas que ya no nos corresponde a nosotros. Pongo un ejemplo y con esto cierro. El tema, por ejemplo, de la ley de velocidad mínima garantizada. Se dio en el Congreso anterior, y le encargaron al regulador emitir normas complementarias. Y luego vienen las empresas y nos acusan de que nosotros estamos sobreregulando el tema, cuando es el Congreso quien ha dado la norma, técnicamente contra la opinión del regulador incluso, ¿no? Sin ningún sustento técnico debido, y ahora tenemos el problema de que las empresas no pueden cumplir con la normativa general aprobada por el Congreso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí nosotros? Solamente cumplir con lo que nos han ordenado, ¿no? Entonces, ese es un tema que lo pongo de ejemplo, pero existe mucha regulación sectorial de los sectores, de los ministerios, que no nos compete directamente a nosotros, pero sí, y como dice José Luis, cuando corresponde, proponemos su modificación, ¿no? Y muchas veces no nos consultan, como por ejemplo también en los procesos de concesión de espectro, que muchas veces se ha hecho como proyectos en activos, cuando realmente son servicios públicos de telecomunicaciones que se están concesionando, ¿no? Solamente para evadir la opinión del regulador, la opinión técnica, ¿no? Eso es lo que quería comentar. Gracias. Sí, de manera general, yo considero que la participación del sector legal, de los abogados en específico, debe basarse en dos columnas, en dos pilares, ¿no? En primer lugar, la ética y el conocimiento. Si es que no se exige el respeto a estos dos pilares, vamos a seguir viendo escenarios de una visión hacia el sector legal o los abogados de que pueden hacer cualquier cosa frente a cualquier caso, ¿no? El tema ético es muy importante, de poder plantear cuál es el camino a seguir y no necesariamente atender siempre lo que el usuario desea, entre comillas. Si se identifica, por ejemplo, la comisión de una infracción y verdaderamente se ha cometido esa infracción, le toca al asesor legal orientar el cumplimiento o subsanación de dichas infracciones y no tratar de buscar una salida fuera del marco legal, con lo cual se está quebrantando el aspecto ético. Y en el tema de conocimiento, si el profesional no se encuentra debidamente actualizado dentro de la especialidad que es recomendable que se tenga, se pueden dar consejos o salidas legales fuera del contexto actual, y en lugar de solucionar el problema se hace incurrir en mayores problemas a quien hace uso de los servicios legales. Entonces consideramos, y es algo que dentro de SUNAFIL, en los procesos internos, somos vigilantes del cumplimiento de estos dos aspectos, tanto a nivel de cuerpo inspectivo como a nivel de personal administrativo, dentro de lo que son las competencias, reitero, de fiscalización y promoción en el cumplimiento de la normativa sociolaboral y de seguridad en el trabajo. Requerimos el abogado que está dentro de nuestra entidad una actualización permanente, y requerimos del abogado que está fuera de la entidad, aquel que se vincula con nosotros, ya sea porque es asesor de alguna empresa fiscalizada, ya sea porque pertenece a otro organismo del Estado con el cual tenemos que vincularnos en alguna acción conjunta, que se respeten estos dos aspectos, la ética y el conocimiento, porque si no, no habría un equilibrio en la participación y lo único que se haría es seguir cayendo
en este tema de la informalidad y el incumplimiento, que es justamente lo que queremos superar. Gracias. El aporte de los abogados a la sociedad en general, las empresas, las instituciones públicas y privadas, siempre se tiene que manejar con ética. Consideramos que la ética es primordial, fundamental, y es la base por la cual se tiene que construir una sociedad. Mucho se habla siempre de la parte normativa, de la parte pública, de la parte municipal. Nos gustaría, es un sueño hacia adelante, que los abogados tienen que ser parte de una eficiente forma de manejar el Estado, de una ética, una forma de manejar los procesos en el Estado, pero sobre todo no tratar de buscar el lado, como decía mi colega, la forma de salir, el lado oculto, no sacarle la vuelta a la normativa, sino lo que tenemos que ver es que realmente se tiene que hacer cumplir. Si es que el usuario, el vecino, han cometido una infracción, se tiene que corregir. Tenemos que ser responsables sobre las cosas que hacemos. Ahora, si el aporte desde el sector, desde el área legal, vemos que la parte instructiva, las ordenanzas, las normas se tienen que actualizar, se tienen que mejorar, porque continuamente estamos cambiando. Y vemos que nos va a sumar este cambio de normativa, por supuesto que se tiene que hacer. Entonces, ahí estamos mirando las dos caras de la moneda. Uno, que si existe una normativa que realmente no se está manejando en el contexto actual, en los tiempos actuales, en la economía actual, en el crecimiento del país, y tenemos que reformular, por supuesto, desde la parte del conocimiento, de la parte profesional, de la parte de formación legal que tienen los abogados, nos suman, nos enriquece. Tenemos que trabajar de la mano. Creemos que se tiene que hacer, consideramos que se puede hacer, y esto también está fundamentado en los últimos años. Más del 30% de la cantidad de abogados que existían en los gobiernos locales han subido en la cantidad de contratación por la necesidad de las áreas contratantes. Cada una de las gerencias tiene un asesor legal porque necesitamos de esta formación. Lo que tenemos que ver es eso, un entendimiento y un trabajo siempre con él. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Jorge. Oscar, Luis, José Luis, muchísimas gracias por haber participado. Curiosamente, un análisis final que voy a hacer es que en la medida que la regulación aumenta, también los equipos internos han aumentado y la necesidad de los abogados ha aumentado. Justo ayer hablábamos de las nuevas especialidades en función a la regulación, porque en la medida que la regulación aumenta, desde el derecho energético, el tema de hidrocarburos, el tema laboral, el tema municipal, justamente las universidades decían, nos gustaría que las entidades públicas se acerquen a nosotros porque es más fácil que ellos se acerquen a nosotros que nosotros acercarnos a ellos porque ellos sienten que hay muchas trabas al respecto. Es un tema, una reflexión interesante, porque ellos decían, nos gustaría realmente poder atender esa demanda y saber cómo formar a nuestros futuros abogados. Y al respecto de los que han comentado, finalmente sí, o sea, probablemente los entes reguladores y muchos entes cumplen la funcionalidad de poder cumplir la ley. No obstante, vemos que el problema no está en la fase de cumplimiento, está en la fase previa, en la construcción de las normas, que tiene que tomar en cuenta la parte técnica, como bien decían ustedes, la parte, digamos, de también entender qué es lo que el usuario puede finalmente trabajar, pero al mismo tiempo también tomar en cuenta la participación justamente del abogado al momento de ayudar a contribuir que realmente se ejecute. Ha sido un panel muy interesante, les agradezco su participación el día de hoy.